la pastora Belén en esta mañana, habiendo cantado, habiendo presentado nuestra alabanza a Dios, habiendo confesado conforme a la Escritura que Él es nuestro sustentador mediante la fe en su Hijo. Damos inicio entonces a nuestro servicio fraternal número 31 del domingo 18 de agosto. Y de acuerdo a lo que ya habíamos hablado, tenemos entonces nuevamente, siempre será necesario, entre tanto estemos estudiando la carta a los Corintios, no perder el propósito o la finalidad es la justicia por la fe, la gracia de Dios y el crecimiento del creyente. Esos son los propósitos o la finalidad por la cual no solo se estudia la carta a los Corintios, sino toda la Escritura, la sola Escritura. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cada vez que usted tenga la ocasión, la oportunidad de leer la Biblia, de leer tanto Antiguo, Nuevo Testamento, recibir una enseñanza o dar una enseñanza, debe tener en cuenta y hemos de tener en cuenta 5 cosas trascendentales que no pueden faltar en toda enseñanza. Una de ellas es la sola Escritura, el uso adecuado y único de la palabra de Dios para la exposición de su propósito o de su palabra misma. Ella está completa, por eso se habla de la plenaria de la palabra de Dios. Ella es plenaria, ella es plena, es completa. Para exponerla no es necesario, estrictamente necesario, valerse de comentarios adicionales a ella, salvo aquello que el predicador en su momento o el predicador quiera usar para ilustrar una palabra, un principio. Pero confío en Dios que la sola Escritura proveerá entonces todo ejemplo y todo aquello con lo cual se quiera plasmar la palabra de Dios. Pero también nunca puede faltar en una enseñanza que ha de fundamentarse la sola fe, cuyo propósito entonces de predicar el evangelio, de dar a conocer la sabiduría de Dios en cualquier parte de la Biblia que se haga o que se tome como punto de partida, la sola fe. ¿Qué es esto de la sola fe? La sola fe por la cual somos justificados, que se ha de fundamentar toda enseñanza en conducir el corazón de los hombres. Y esto es más exactamente como el Espíritu Santo lo dijo a través del apóstol Pablo, que todo pensamiento se ha llevado a la obediencia a Cristo, porque entonces también una tercera cosa que será siempre necesaria será solo Cristo. La centralidad de la palabra, toda enseñanza, toda predicación, toda capacitación, todo discipulado ha de estar centralizado en la persona de Cristo. Para que también tenga lugar otra cuarta cosa es la sola gracia, porque por gracia sois salvos. Toda enseñanza debe llevar a ese punto para que se cumpla el propósito de Dios, que sea solo para alabanza de la gloria de su gracia. Capítulo 1 de la carta a Efesios. Por eso cuando se dice de que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se ha de tener entonces en cuenta que se ha de entender y comprender esas 5 cosas. No pueden faltar. Y eso será lo que determine qué tanto ha crecido, qué tanto hemos crecido, cuyo crecimiento, dicho por el Espíritu Santo,
por boca del apóstol Pablo, ha de fundamentarse en la sola palabra de Dios, para que la fe esté fundamentada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Si bien las Sagradas Escrituras no se ocupan de dar cátedras de diferentes profesiones o capacitar a alguien para determinado ejercicio de actividades, ellas sí le dotan de los principios que rigen cada acción que tenga como propósito agradar a Dios. Y sin desconocer que las personas también crecen a nivel personal, crecen como personas. Cada uno crece. Este crecimiento se entiende en que la persona pueda madurar como individuo, miembro de una familia, miembro de una sociedad. El mundo tiene sus parámetros para crecer, pero Dios ha establecido los principios para ese crecimiento a fin de llevar ese crecimiento a la estatura de Jesús. Un crecimiento centralizado en Cristo, no en la pirámide de Maslow. No es la búsqueda del desarrollo personal y del éxito humano. Cabría hablar de eso entonces si estamos en un ámbito y un contexto humano. Si esto fuera una clase de antropología o de psicología evolutiva, bien podría entonces hablarse de cómo alcanzar la plenitud a nivel antropológico. Pero Dios ha dicho que lo que Él ha determinado, nuestro crecimiento, sea en crecer en gracia, crecer en sabiduría a la estatura de Jesús. De manera que cuando alguien dice, quiero crecer, debe saber que tiene a dónde va a querer crecer. Llegar a la estatura de Jesús. Allá es donde ha de crecer. El tema que ocupa toda la Biblia, la sola escritura, es que la vida del creyente ha de estar centrada en el Señor Jesucristo, hablando de cómo ha de ser entendida y comprendida por nosotros. Porque su tema trascendental es la persona de Cristo. Esta ya sería la sexta parte de este capítulo de la primera carta a los Corintios. Vamos a tratar el tema de lo lícito en sus tres aspectos. El capítulo 6 en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas. Recordemos que esto no es una postura doctrinal dada por el Señor Jesucristo. Si usted lo busca en otras versiones de la Biblia, va a encontrar que está dicho en función de responder y corregir una postura de la ciudad de Corinto, de su contexto y entendimiento de las cosas que rigen la vida del hombre. No es, nunca esto fue enseñado por el Señor Jesucristo. Está allí es para corregir, amonestar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
y primera carta a los Corintios. Por eso les decía, en pasajes más adelante encontraremos allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 33, pero solo el 23 dice, todo me es lícito. Nuevamente, ante una pregunta, ante una postura social de Corinto. Y a pesar de que esto era en el primer siglo, posterior al comienzo y difusión y establecimiento de la iglesia, ya habían posturas previas de cómo el hombre debía vivir y privilegiaban la libertad del hombre, que podía hacer lo que quisiera. De manera que cuando leamos esto, no hemos de entenderlo como si el Señor Jesucristo nos estuviera diciendo, todo les es lícito, sino más bien entender lo que Él está es amonestando y corrigiendo algo que está entendiéndose mal, que no es sabiduría de Dios, sino sabiduría humana. Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, esto que está aquí es una parte de lo que se dijo el domingo pasado, pero ya ampliado y que toma las 5 cosas antes mencionadas, la sola escritura, la sola fe, solo Cristo, solo gracia, solo para la gloria de Dios. Entonces, los hijos de Dios no rigen su vida de acuerdo a las cosas que el mundo tiene como lícitas. Hoy el mundo tiene como lícitos muchas cosas, sino por la sola escritura, mediante la fe en Cristo, por la gracia y para la gloria de Dios. Si ve cómo están las 5 cosas trascendentales que plantea el Evangelio. Y esto usted lo puede usar para todo. Por ejemplo, hablando de las cosas que causan aflicción y que son vanidad y que son fatiga, ¿qué diferencia hay en esto cuando se toman a partir de aquí? Salomón dijo que aún el mucho estudio es fatiga para la carne. Y eso lo pueden asegurar aquellos que nos gusta la academia, nos gusta estudiar y estudiar y estudiar. Yo me acuesto estudiando. ¿Cómo podremos entonces anular la fatiga de la carne ante el mucho estudio? A través de decir, Padre, estoy en este estudio para alabanza de la gloria de tu gracia. Y sujeto este estudio para que sea regido por la sola escritura. En el marco de la fe. Centrado en Cristo. Reconociendo que aún este estudio que estoy haciendo, esta capacitación, es por gracia. Para alabanza de la gloria de tu gracia. Y así también puede hacer con el matrimonio. Así puede hacer con las relaciones personales. Así puede hacer con todo lo que emprenda en esta vida para que no se convierta en vanidad y aflicción de espíritu, como lo dijo Salomón. Lo que he querido manifestarles hasta ahora o darles a entender, siendo ustedes o teniendo ustedes la mente de Cristo, es que aún así sea, como les he dicho, así sea hacer una olleta de café, preparar un café, ha de estar regido por ese propósito de agradar a Dios.
Tres aspectos frente a lo lícito. Esos tres son que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Voy a personificar o hacer una recreación de lo que los corintios le presentaron a Pablo. Le dijeron, apóstol Pablo, desde niño nos han enseñado que todo nos es lícito. Pablo le responde, no todo conviene. Aunque el hombre sea esclavo del pecado y le hayan enseñado que todo le es lícito, aún al que es esclavo del pecado, que está regido por ese pensamiento, esa ideología de lo lícito, aún el apóstol Pablo dice, no, todo conviene. Y les dice, pero Pablo, apóstol Pablo, nos han enseñado los filósofos, los eruditos de este siglo, los sabios de este siglo, y han debatido sobre la libertad del hombre, que nos es lícito todas las cosas. Entonces Pablo responde, no se dejen dominar de ninguna de ellas. Y nuevamente insisten, apóstol Pablo, sabemos que todo nos es lícito, podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Aún aquellos que están esclavos del pecado, la respuesta del apóstol Pablo, que es respuesta del Señor Jesucristo, es no todo conviene, no se dejen dominar de nada, no todo edifica. En el contexto de los que son esclavos del pecado, aún Dios les manda a que dominen esas cosas. ¿Por qué? Hay un ejemplo. El primer homicidio que se comete por parte de Caín, derramando la sangre de Abel. Antes de cometer el homicidio, Dios habla a Caín y le dice, ¿por qué ha mudado su semblante? No es el mismo. El Espíritu Santo nos testifica que él tenía envidia de su hermano. El Espíritu Santo nos dice que Caín era del maligno. El Espíritu Santo nos dice que Caín no se acercó a Dios con fe. Y aún así, el Espíritu Santo nos dice que todo eso es porque Caín era hijo de Adán, esclavo del pecado. Con todo eso, Dios le dice a Caín antes de que cometa el homicidio, por la misericordia de Dios, le dice, Caín, ¿por qué está tu semblante diferente? ¿Acaso tienes envidia de tu hermano? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Y vean lo que le dice Dios. Con todo eso, podrás tomar la decisión de dominarlo. Enseñoréate de él, enseñoréate de él. ¿No es grande la misericordia de Dios? Con todo eso, a ti, le dijo a ti, Caín, será su deseo.
El deseo del pecado será a ti, Caín, y tú te enseñorearás de él. Por aquí le entró, por aquí le salió. Salió y mató a su hermano. Porque él juzgó que podía hacer lo que quería. Entonces, en un primer contexto, los hombres tienen cómo dominar el pecado. Si determinan por la fe agradar a Dios. Veamos lo que dice estos tres aspectos, yéndolos, desmenuzándolos hasta donde más podamos brevemente, hasta donde más podamos brevemente, no hasta donde más podamos, sino en el sentido de ser breves en esto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, entonces hace lo primero. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen cuando ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Ya dejan de ser convenientes. Y un ejemplo de esto es cuando la vida misma ocupa el primer lugar. Esta mañana consideraba la necesidad de hablar acerca de que pongamos fin a todo aquello en lo cual se ha centrado nuestra vida. ¿Saben? La persona que está haciendo eso, en lo cual ha centrado su vida, no se está dando cuenta que su vida está centrada en eso que le está rigiendo. Porque la misma escritura dice, el que es vencido por alguno, viene a ser esclavo de aquel que le venció. Uno se convierte en siervo de aquello que lo está rigiendo, de aquello que es el epicentro o en torno a lo cual gira su vida, ya sea su médula espinal, su bisagra, o en qué está fundamentando el desarrollo de su vida. Nosotros quizás no nos damos cuenta y seguimos en ello. Y la Biblia habla acerca de que hay cosas que, dice, lo torcido no se endereza. Y a mí me preocupa eso. Lo torcido nunca se enderezará si depende de sí mismo para su sustento. Por eso, tomando de ejemplo el capítulo 23 de Salmos, si prestamos atención, ahí dice que la vida de David, porque ese Salmo de David, conocía el oficio pastoral. Él era pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su padre, de su papá, hijo de Isaí, era hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Pastor.
de ovejas, conocía el oficio. Y él veía cómo las ovejas dependían de él. Había, de acuerdo a lo que nos enseña el Señor Jesús en Juan capítulo 10, que hay un conocimiento de parte del pastor para con esas ovejas, y esas ovejas conocen la voz de ese pastor y le siguen. Entonces David dice: Jehová es mi pastor. Él decidió centrar su vida en que fuera Dios el centro de su vida. ¿Para qué? Eso le permitiría que nada le haría falta. No le haría falta la presencia gloriosa de Dios. No le haría falta entonces esas pastos delicados en los cuales Dios le haría descansar. Y quienes han estudiado la vida de David conocen que esa vida, desde que él es llamado por Dios a través del profeta Samuel y es ungido para ser rey, hasta los días de su muerte, no fue nada sencilla. Una vida de altibajos, de muchos problemas personales, conyugales, con los hijos, con el reino, con los enemigos, consigo mismo. Porque recordemos que de acuerdo a la palabra dice, él hablando de sí, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero él decidió centralizar su vida en Jehová y determinar acabar con la novela. Y solo en Dios él dice que podrá ser conducido junto a esas aguas de reposo. Él llegó un momento en su vida que definitivamente dejó de vivir centrado en sí, en sus problemas, y recibir de parte de Dios, como lo dice el Salmo 23, confortarse según la palabra soberana de Dios para su alma. Confortarás mi alma. Decidió para siempre dejar de confiar en su sabiduría y en su justicia, y entonces dijo: me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Él dejó ya de buscar aliento en su poder, en sí mismo, en su investidura como rey, y dijo: entonces eres tú quien me infunde aliento. ¿Y qué mejor para él? ¿Y quién mejor entendía lo de aderezar mesa? Porque a él le servían en la mesa. Recuerden que juntamente con él manda a llamar a un hijo de Jonatán, a Mefiboset. Y Mefiboset fue llevado a comer a la mesa del rey. ¿Y qué mejor que él para entender que no era esa mesa? Era la comunión con Dios lo que él quería. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, porque ese hombre sí que conoció la angustia. Más que todos juntos aquí presentes.
Y él dice que ciertamente en la casa de Jehová vivirá por largos días, habiendo sido librado durante toda su vida de esta región de sombra de muerte. Ahora, usted sabe el dolor que le produce a un ministro del evangelio, a un pastor que conoce en parte cosas de la vida de la persona, ver que la persona han pasado los años y todavía sigue en la novela. Son como esas novelas con capítulos interminables. Pareciera que ya van a acabar y resulta que hay otro nuevo episodio y nunca terminan esas novelas. Son series infinitas. Bueno, eso hacen las productoras cuando ven el rating de esas novelas, le añaden algo más y van de capítulo en capítulo hasta que el rating baja y acaban la novela cuando el rating baja. Pero no dura más de, estimo yo, 3 años o 5 años. Aunque después las reencauchan y vuelven a sacarlas en una segunda temporada o eventos posteriores. Pero he visto a personas que conozco de en todo lugar de Colombia que no han terminado su novela. No saben cómo ponerle fin a eso, porque toda su vida su conocimiento de Dios y de Cristo y de la palabra lo han subordinado a esa situación en particular que están padeciendo. Y como la mayoría sabe que ya los pastores saben que le van a decir, ya ni siquiera los consultan por eso, porque en sus corazones saben qué les va a decir. La vida de un hijo de Dios no puede estar regida, o sea, su bisagra no puede ser su problema. Se va a perder. Toda vida cuya bisagra o médula espinal o alma de su vida no sea Cristo, lo llevará a condenación. Cuyo eje no sea Cristo, lo llevará a condenación. ¿Cuándo vamos a ponerle fin a nuestras novelas? A lo que perecen, a lo que es corroído por la polilla, por el orín, por lo que ladrones minan y hurtan, por lo que es fatiga, aflicción de espíritu, congoja, afán, turbación del alma. ¿Cuándo van a ponerle fin a esa novela? Cuando no se le pone fin a eso, esa novela seguirá en el infierno y ahí sí que no tendrá fin jamás. Hay alguien que le puede poner fin a esa novela, pero ese alguien, ustedes y yo ya lo conocemos. Ya dejemos de sembrar para lo terrenal, para la carne.
Por eso es que, y voy a dejar hasta ahí, no voy a seguir hablando de eso. Lo dicho, dicho está. Por eso es que si algo ocupa el primer lugar en el corazón, o sea, la vida misma, ocupa el primer lugar en el corazón, no conviene. No se deje dominar, no nos dejemos dominar, eso no edifica. Ahora, Juan 12:25. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios. Vean, ¿qué dice? Cuando la novela es lo que está rigiendo, ¿se va a perder? Muy rara vez, salvo hay una persona aquí presente, es la que me indaga sobre asuntos doctrinales. Me llama para eso. ¿Y cuánto me agrada que me llame para eso? Algunos, primeramente, me llaman y comparten conmigo algo, un tiempo, y lo curioso es que primeros, como dices, sacan todas las cosas que les inquietan, ¿no? Y luego sí esperan que yo les diga algo, les enseñe algo. Hay personas aquí que les gusta eso, que el pastor les enseñe. Qué bueno es. El que ama su vida la va a perder. ¿Quién lo dijo? El apóstol Juan. El Señor Jesucristo. El que ama su vida la perderá. ¿Cuál es la solución? El Señor Jesucristo dice que hay que hacer. Hay que aborrecer esa vida. Aborrezca esa novela. Ya de una vez, hoy mismo. Aborrezca eso que ha ocupado sus 20, 30 y 50 años. Porque siempre es lo mismo. Aborrezca su vida en eso. Aborrecer, de acuerdo a la palabra, la sola escritura y al evangelio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es dejar de priorizar, de dar el primer lugar a esas cosas de las cuales nuestro Señor dijo que no hablemos preguntándonos sobre ellas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y Jesús, nuestro Señor, dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así está escrito. Él preservará mediante su gracia, su justicia, aquel cuyo corazón en esto persevere. El ejemplo de Moisés, un ejemplo de lo anterior, lo vamos a ver en Moisés, un ejemplo de Moisés cuando alguien pierde su vida para ganarla. Hebreos 11, 24 al 26 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces él dejó de tener
la bisagra de hijastro de la hija de Faraón. Renunció a esa alma de hijastro, porque ella lo prohijo. Dejó esa médula espinal, ese cordón umbilical o ese eje de ser hijastro. Y ya grande, hasta donde entendemos y comprendemos las escrituras, él puso fin a esa novela a los 40 años. Cuando le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hebreos. Luego vivió 80 años donde su eje fue: yo soy el que soy. Y muy diferente, como también he sabido, todas las circunstancias que rodearon el ministerio de Moisés, todas sus preocupaciones, todas sus cargas, es muy diferente que las situaciones mismas del servicio a Dios aflijan el alma, porque ciertamente no solo fuimos llamados a creer en Jesús, sino a padecer por él. De tal manera que nuestros padecimientos, nuestras aflicciones serán gratamente vistas. Recibiremos un fortísimo consuelo cuando se dan en el marco de nuestro amor y servicio a Cristo. Pero cuán penoso, vergonzoso, miserable, desventurado, digno de lástima y de conmiseración, la persona que no le ponga fin a aquello que no corresponde a Dios y en lo cual está ahogado y angustiado por cosas que perecen. Él escogió, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. De eso Jesús, nuestro Señor, dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Eso sí que debe causar gozo y alegría, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Vea, ninguna persona cuyo eje sean sus problemas de esta vida, por eso no será jamás galardonado. Nuestro galardón, porque es vuestro grande el galardón cuando se padece por causa de la justicia. No por causa, como dice Pedro, de entrometerse en lo ajeno, de conflictos, peleas, discusiones. En razón del pecado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y si somos honestos y no nos engañamos a nosotros mismos, teniendo en cuenta que Dios no puede ser burlado, debemos de reconocer y pedir perdón a Dios
porque gran parte de la novela es nuestra desobediencia a Cristo. Él dice que aborreció su vida para guardarla. El que pierda su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y él dice que rehusó, que escogió para renunciar a esa vida mundana. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, dice, por mayores riquezas, como dicen las bienaventuranzas, como están las cartas del apóstol Pedro, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. La carta a los hebreos dice que, hablando del sacrificio expiatorio que se presentaba una vez al año según la ley por el sumo sacerdote, como dice el libro de Levítico, que entraba en el lugar santísimo una vez al año con la sangre de un cordero de la expiación y un cordero por Azazel, sobre quien se ponían las manos, y era llevado por alguien encomendado al desierto, llevando sobre sí los pecados que le fueron confesados a Dios. Y ese animal ella llevado por Azazel al desierto, alejado del campamento, porque es Cristo quien cuando Dios cargó el pecado de todos nosotros en él lo que hace es alejarlo de la presencia, aleja nuestros pecados de la presencia de Dios. Él fue ese cordero de la expiación, pero también es ese cordero de la expiación por Azazel. Por eso dice el escritor de Hebreos, salgamos tras él, salgamos tras Cristo, llevando sus vituperios. No dice salgamos tras Cristo, quejándonos todos los días, porque no le ponemos fin a esas cosas. Y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y qué decir en cuanto a la predicación del evangelio? No todos los que oyen el evangelio creen. Algunos entienden lo que le están diciendo y asientan y dicen, sí, eso es verdad. Pero luego está el asunto de vivir eso. La única manera como se puede asegurar una persona de que ha creído el evangelio es cuando empieza a vivir de acuerdo a los principios que el evangelio le establece para su vida. No es por cuánto sepa exponerlo. Como hablaba con la pastora Dios en esta mañana a través del don de la profecía. No es por la cantidad de conocimiento. Saben, amados hermanos, que el conocimiento envanece, vuelve orgullosa a una persona. Pero el amor edifica. O sea, ese conocimiento, a ese conocimiento se le coloca toda la voluntad para regirse por ese conocimiento. Y eso, por así decirlo, en estas palabras, es lo que usted puede decir. Entonces, sí he creído al evangelio.
Cuando vive por los principios que el evangelio le provee para la vida, para preservar esa vida, para guardar esa vida, para vida eterna. Entonces Moisés dice, él tenía puesta la mirada en el galardón. El Espíritu Santo lo dice por boca del apóstol Pablo diciendo lo siguiente, enseñando, dice, puestos los ojos en Jesús. Así lo expresa el apóstol Pablo. Puestos los ojos en Jesús, ponga la mirada en el galardón. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Luego, si prestamos atención a las palabras de Jesús, dice, el cielo y la tierra pasarán. Lo voy a decir así de esta manera un poco tosca. Hace un tiempo atrás, un mes atrás, cuánto afán hubo por la comida, que ahora ya sé dónde está la comida, por la cual se afanó y hasta puso en riesgo su salvación, porque por un bocado de pan prevaricará al hombre. ¿Dónde está esa comida que entró en su vientre? Fue a la letrina, pero ¿dónde está ahora? Según dicen, si no hay una buena disposición de esos desechos terminan en los ríos. Y todos los ríos, ¿a dónde van? Al mar. O sea que todo ese afán por la comida que perece, que pudo haberlo llevado a la muerte, a una taquicardia, a un paro cardíaco, hasta un divorcio, a pecar con su boca, a estar inconforme. Si no fue bien usado, dicen que hay ciudades donde hacen una de aguas residuales con el propósito de mitigar la contaminación y que esas aguas lleguen a los ríos y luego los pececitos se alimenten de esas cosas. ¿No ve que Jesús dijo todo lo que va al vientre va a la letrina? No vale la pena perder la vida por un bocado de pan. Él dijo que nuestra vida es más que el alimento. Pongamos la mirada en el galardón. Ahora veamos el último, el ejemplo de Salomón cuando alguien gana su vida para perderla. Esto que vamos a decir a continuación es lo contrario. El que ama su vida en este mundo la perderá. Salomón la perdió. Ahora, Deuteronomio 17, 14 al 20, conociendo a Dios, ayer hablaba con mi esposa sobre la sapiencia de Dios, el previo consejo y anticipado conocimiento de Dios, que también es llamado a la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, pero un conocimiento anticipado que tiene de todas las cosas que está sujeto a su propósito. Hablábamos acerca de la creación del hombre y discutíamos en el sentido de hablar sobre ese tema, de sabiendo Dios que el hombre le iba a defraudar, que iba a pecar por desobediencia. Formulábamos la pregunta, ¿por qué aún Dios perseveró e insistió en crear al hombre
si sabía de antemano que el hombre iba a pecar? Hay una respuesta fácil a esto, pues no voy a usar de interminable discusión teológica aquí. Es que Dios, los propósitos de Dios, Él no los establece dependiendo de la voluntad del hombre, porque dejaría de ser Dios. Él es Dios eterno, infinito, inmutable. Nada de lo que el hombre haga, y aún sabiéndolo de antemano, lo hará cambiar en cuanto a su propósito. El hombre cree que sus acciones y sus palabras harán dimitir a Dios de lo que se ha propuesto. Cuán grueso error es eso. Pensar que Dios es hombre para que mienta, hijo de hombre, para que se arrepienta y cambie de parecer y renuncia a lo que ya se propuso en su soberana decisión por nosotros. Nunca lo va a hacer. Él es Dios. Nosotros somos criaturas creadas por Él. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no necesita nada de nosotros. Nada, nada, nada. Y nuestras pataletas, nuestros chillidos, aullidos, balidos de oveja perdida y rabiosa y desobediente, no lo harán cambiar en su propósito. Aún así, hablábamos ayer con mi esposa, en su soberanía, sabiendo de antemano. Oh, sí, sabiéndolo de antemano. Aún así nos hizo. Porque Él se propuso tener una familia. Y lo que el hombre haga, no lo hará cambiar de parecer. De antemano, sabiendo que el pueblo de Israel iba a pedirle rey en los tiempos de Samuel, que es mucho más después de esto. Israel estuvo en el desierto 40 años, luego todo el tiempo que hasta que vivió la generación que entró en la tierra prometida por mano de Josué, murieron y se desató esa ideología de lo lícito durante 400 y pico de años. De antemano ya Dios sabía que ese pueblo, que ya se lo había dicho a Moisés, rebelde, contradictor, duro de servicio, incircunciso de corazón y de oídos, le iba a pedir rey. De antemano, en Deuteronomio 17 dice, bueno, cuando vayan a pedir rey, estas serán las condiciones para ese rey. Él era su rey. Ellos renunciaron a la teocracia un poco más de 400 y pico de años después. No estoy siendo exacto con los años, con el tiempo de los años, ¿no? ¿Cuántos años exactamente fueron? Pero esto lo podemos encontrar en la Biblia si lo leemos atentamente. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, ¿cuándo lo dijeron? Cuando todavía no estaban pensando en eso, él ya sabía que lo iban a pedir. Queremos un rey que nos juzgue. Queremos un rey que nos juzgue. Queremos un rey que nos juzgue. Un rey como lo tienen todas las naciones. Queremos un rey que nos juzgue. Él sabía que ese sería el clamor del pueblo. Muchos años después. Y en plena disposición de la ley,
les introduce lo siguiente. Hasta ahora están en el desierto y situando esto, cuando Moisés recibe los mandamientos, cuando erige el tabernáculo, han pasado solo 2 años. O sea que para que cuando esto se cumpla, faltarán muchísimos años. Pero Dios no cambia su propósito. Y entonces dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, eso ya está mal. Dios sabía que el pueblo le iba a desplazar. Iban a dejar de confiar en él, de depender de él. Pero lo hizo cambiar de parecer, de entregarles la tierra prometida. No. Ese pensar ha sido la desgracia para Israel. Él es su rey. Y aún antes de esto, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es Cristo. Y luego por uno de los hijos de Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, después de haberlo santificado, a través de la bendición que le da a uno de sus hijos, a Judá, establece que el reino de Israel vendrá por un descendiente de la tribu de Judá. Porque Dios no ha cambiado de parecer. Y ha establecido que será Jesús, nuestro Señor, el que reine sobre todo Israel, sobre la casa de David. Por anticipado, sabiendo toda la dureza del corazón del pueblo. Pero como sabe, entonces les dice, sin embargo, en su misericordia les pone unas condiciones. Pondré un rey sobre mi hijo, dice, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él dice, no aumentará para sí sus caballos, o no, pero él no aumentará para sí caballos. Y cuando vemos el asunto de Salomón, eso fue una de las cosas que hizo. Aumentó su caballeriza. Por aquí dentro, por aquí dentro. Y lo hizo cambiar de parecer. ¿A Dios esa actitud de Salomón? No. Otra cosa que tenía que tener ese rey era que, vean, ni hará volver al pueblo a Egipto. También, por medio de las alianzas comerciales, los hizo volver a Egipto. Dice, las alianzas comerciales era ¿para qué? Un intercambio comercial le permitía tener buenos caballos. Ahora, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Hoy el Espíritu Santo, aún uno puede percibir el clamor del Espíritu Santo diciéndonos, no volváis nunca por este camino. Dicho por Jesús, por boca de nuestro Señor, ese camino hace referencia a ese camino ancho, espacioso que lleva a la perdición, del cual fuimos rescatados. Pero el sinfín de bisagras que están rigiendo nuestra vida nos están llevando de vuelta por ese camino. Los afanes de esta vida, el engaño de la riqueza, la vanagloria del mundo, los placeres de los ojos, el deseo del oído y del corazón harán apartar de la verdad el oído y entonces harán que volvamos por el camino a Egipto. El Espíritu Santo hoy clama diciendo a nosotros, nos manda, no volváis nunca más por ese camino.
Y ciertísimamente estas palabras serán recordadas. Confío en Dios que sea en el tribunal y no en el juicio. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Cuántas tuvo? 1000. Para que su corazón no se desvíe, porque las mujeres le hicieron desviar su corazón por los ídolos de ellas. A cada esposa le hacía una casa con más majestuosidad que el mismo templo. Se demoraba más haciendo una casa para las mujeres y para él que para el templo de Dios. Eran más ostentosas, más lujosas, pero en las cuales no estaba la gloria de Dios. Estaba un ídolo ocupando el lugar de Dios. Y eso hizo desviar su corazón. Y el previo conocimiento anticipado, el previo consejo, anticipado conocimiento de Dios, de lo que iba a hacer Salomón, introdujo esta palabra allí. Y no solo para él, sino para todos los reyes. Y para nosotros. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y en boca de él mismo, de Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice que no privó a sus ojos, ni su oído, ni su corazón, de toda clase de cosas. Dice que amontonó toda riqueza y fue más rico que todos los reyes que han existido. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. No tenemos registro que lo haya hecho. El testimonio que el Espíritu Santo da acerca de Salomón no da un indicio de que Salomón haya obedecido esto. Ahora, si lo haya hecho en sus primeros años, no hizo caso a la ley. Y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Dudo que lo haya hecho. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. No lo hizo. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. A fin, dice, de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y esa prolongación de días en el temor de Dios es lo que dice David allá en el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 1, hablando con una sierva de Dios estos días acerca de un aspecto doctrinal, discutimos sobre los asuntos de esta vida. Y ella me presentaba, me decía, ¿qué tan importante es para Dios los propósitos que sus hijos tengan en esta vida? Yo le decía muy sencillamente, siempre y cuando esos propósitos tengan la finalidad de glorificarle a él, de que sean de provecho para la predicación del evangelio, ciertamente a Dios le importa, porque para eso es que dio toda esa sabiduría, toda esa ciencia al hombre y sobre todo a sus hijos. ¿Para qué? Para que a través de esas cosas, de la manera que Abraham lo hizo, de la manera que Daniel lo hizo, de la manera que José lo hizo, de la manera que David lo hizo,
que José de Arimatea, Nicodemo, todo eso que tenían en esta vida, todos sus propósitos, los encauzaron para el progreso del evangelio. Yo le dije, sí, le importa. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado, doblemente feliz, doblemente dichoso. Y esa bienaventuranza es una reiteración que luego hace el Señor Jesucristo en bienaventurado. Cuán gozoso es, cuán feliz es una persona que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Y dice él, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y no lo está diciendo expresamente para quienes le sirven en el ministerio de la reconciliación. Lo dice, bienaventurado el varón. No dice, bienaventurados mis siervos que me sirven, no. Bienaventurado el varón. ¿Qué medita? Meditar en el compendio de las Escrituras es estudiar las Escrituras para saber qué hacer y cómo hacerlo de acuerdo al mandato de Dios. Para no ponernos aquí con terminologías y significados. Ese es el contexto de meditar, que meditan la ley de Jehová. O sea, su propósito de leerla, de escudriñarla, de estudiarla, es para saber qué hacer y cómo hacerlo en cuanto a los mandatos de Dios. Y cómo los mandatos de Dios, los principios de Dios van a regir, van a ser su eje, su bisagra y el alma de todo lo que haga. No las cosas mismas en sí, sino la palabra, la sola escritura. Entonces dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. O sea que está permanentemente tomando de la fuente, de las aguas de la vida, que están en donde, en la sola escritura. Y luego dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Son arrancados fácilmente por el viento. El viento los arranca porque no tienen raíces. Sus raíces, esos tamos, no están tomando de la fuente, de la sola palabra, de la sola escritura. Por tanto, dice, ese varón será prosperado en todas las cosas que emprenda, cuyas todas las cosas que emprenda las entienda y comprenda que son para alabanza de la gloria de Dios. Y a través de ellos dice, será, en el Salmo 1 dice algo, dice que esa persona, ese varón, será parte de la congregación de los justos. Entonces ahí es donde lleva también a su esposa y a sus hijos a ser miembro de la congregación de los santos, de la congregación de los justos, a donde no entrarán ni el impío ni el pecador. Ese Salmo 1 está diciendo que ciertamente Dios prosperará, como lo dijo Juan el apóstol a Gallo, que esa persona prospere en todas las cosas. Pero sobre todo en que él y su familia sean hechos miembros de la congregación de los justos, de los que son justos por la fe. Yo creo que hasta aquí llegamos.
Lo demás que está aquí, quiero que lo leamos, no lo voy a explicar. Vean lo que dice Salomón. Dije yo en mi corazón. No le dijo Dios en su corazón. No le habló Dios, no dijo Dios, haga esto. Él ya sabía que tenía que hacer. ¿Dónde se lo había expuesto Dios? En la ley que tenía que haber transcrito. Porque si tenía ya transcrita, no revisaba en ella día a día, de día y de noche. Dije yo en mi corazón, en lo lícito. Diferente a lo que los profetas decían, el Señor me habló. Vino palabra de Jehová. Diferente a lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo no hablo por mi propia cuenta. O diferente a lo que los apóstoles dijeron. Pablo dijo que todo lo que escribió fue revelación de parte del Señor Jesucristo. Pero Salomón, él usó lo lícito. El querer hacer las cosas como él quería. Entonces, leámoslo, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora. Te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Aparte de otras cosas que menciona antes de esos versículos. Dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Miren lo que se propuso este sinvergüenza. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. Le había dicho que no lo hiciera. Y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. O sea, este es el peor ejemplo para un cristiano evangélico de Salomón. Qué vida tan desgraciada la de este hombre. Miserable y desventurada. Pobre y desnuda. Y dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo mi sabiduría, que no le sirvió para nada. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte. Ahí lo dice, esta fue mi parte en toda mi faena. Ahí lo tienen. Esa fue su parte. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Luego dice en primer libro de Reyes 11, 1 al 14, leámoslo, no más, solo leámoslo. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Por aquí le entró, por aquí le salió. Y dice a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, bueno, y Ateas también. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor de quién, de Dios. Y eso es lo que no comprenden los jóvenes cristianos evangélicos. Cuando se juntan con mujeres impías, ellas harán desviar su corazón por no perderlas, con la excusa de que las ganarán más adelante, y entre tanto que el día avanza, lo cual es mentira, no lo podrán hacer. Puesto que no está dado que un hombre sea quien gane el alma de su esposa.
La Biblia dice que ha sido Cristo el que nos ganó para su Padre. Entonces, ¿por qué salen con esas excusas? El cual nos ganó con su propia sangre. El hombre no ganará a su esposa con sabiduría humana. Pero este no hizo caso. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David al final de sus días. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, hijo de abominable de los hijos de Amón, por amor a sus mujeres. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, pero de nada le sirvió. Y le había mandado acerca de esto. O sea, ya le había dicho por la ley, le había dicho que transcribiera, se le aparece 2 veces, tampoco hace caso, ni por el mandato de Moisés, ni por la ley escrita, ni por la transcrita, ni por 2 veces que Dios se le apareció. ¿En dónde está la misericordia de Dios para Salomón? ¿No estaba manifestada desde antes en la ley? ¿No estaba manifestada desde antes en lo que le mandó, en las 2 veces que se le apareció, en haberlo tomado, no siendo mejor que ningún otro, sino que fue tomado por gracia, por amor de David, su padre? Hubo mucha misericordia de Dios para Salomón, pero a Salomón no le importó para nada la misericordia de Dios. Dice, y dijo Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, ni siquiera por él. Lo romperé de la mano de tu hijo, de Roboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David, la tribu de Judá, y acompañado con la tribu de Benjamín. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó adversario a Salomón, a Adad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y ahí terminamos. No esperemos nada diferente que el juicio de Dios y su justicia que demanda pagar por el pecado. Entonces, a la pregunta que los de Corinto le dicen a Pablo, o lo que le argumentan sobre lo lícito, el Señor dice no, no y no. Más bien el Espíritu Santo dice, si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto. Y el Señor dijo, el que tiene para oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, perdónanos, 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 Padre.
por todo ese transitar devuelto por el camino a Egipto, a lo que el mundo considera lícito, por haber encaminado primero el corazón a Egipto y luego nuestros pies por ese camino devuelto a Egipto, por el cual has dicho que no volveríamos. Perdónanos por estar regidos por lo que este mundo considera lícito. Perdónanos, Padre Santo, por estar siguiendo la sabiduría de este mundo y aún viviendo en función de lo que nosotros consideramos que es más prioritario que Cristo. Perdónanos, Padre, por estar escogiendo los deleites, los placeres de este mundo que la sola Escritura. Te rogamos con toda humildad, porque creemos que nos estamos dirigiendo al Dios único y verdadero, que hizo el mundo y su plenitud. Todos los que en él habitan, nos dirigimos a ti, Padre, con temor, con temblor, sabiendo de que solamente bastaría que quitases el hálito de vida que hay en nuestras narices y caeríamos sin vida, muertos en esta misma hora por el pecado que hemos cometido, por la transgresión e iniquidad, por la desobediencia a la sola Escritura, a la centralidad de la vida de Cristo, obviando principios trascendentales para preservar la vida, para vida eterna. Te rogamos, Padre, que conserves nuestros corazones, los guardes, Padre, en completa paz en Cristo Jesús, en la paz resultante de la justicia por la fe. Concédenos centrar la vida en Cristo. Por el Espíritu Santo, concédenos la sabiduría para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Puestos en pie, quiero orar por ustedes para bendecirles de acuerdo al Salmo 1. Voy a compartirlo aquí para todos. Porque sé que tienen propósitos. Pero cuánto es necesario que esos propósitos se sujeten al propósito trascendental de Dios. No para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tus hijas y tus hijos están aquí presentes, como lo están en muchas otras congregaciones en todas las naciones debajo del cielo. Ellos han venido a buscar de ti palabra para ser edificados en la fe, así como ha sido expuesta para preservar su vida y guardarla para vida eterna. Pero también soy consciente que ellos tienen compromisos, tienen propósitos, tienen familias. Te ruego, Padre, que nos des el entendimiento a cada uno de los aquí presentes
para sujetar de acuerdo a Cristo, llevar cautivo a Cristo, a la obediencia a Cristo y sujetar todos esos propósitos, para que esos propósitos de esta vida que perecen no sean motivo de tropiezo y que nunca ocupen el primer lugar, que sean puestos en el lugar que les corresponde, debajo de la soberanía, el poder, autoridad y presencia gloriosa de Cristo. Que allí se sujete todo propósito, bajo los pies de Cristo. Que su gloria, su presencia, magnificencia, grandeza, santidad, rija, Padre Santo, a cada uno de nosotros y el desarrollo de todas las cosas, dándonos tu Padre sabiduría, entendimiento, ciencia y gozo en el desarrollo de todas las actividades, sean académicas, sean profesionales, sean laborales, sean empresariales, sean conyugales, sean familiares, sociales, en el nombre de Jesús, conforme la sabiduría de lo alto. Y ruego por mis hermanos aquí presentes, pues conozco de cerca sus propósitos y los anhelos que tienen como individuos en esta vida, para que con todo ello te puedan glorificar, que vengan a ser bienaventurados y los guardes de consejo de malos, de camino de pecadores, de silla de escarnecedores, que su corazón, Padre, se incline a tu ley, a tu palabra, a la sola escritura, solo a Cristo, solo fe, solo gracia, solo la gloria tuya. Que ellos mediten en tu palabra de día y de noche, sean como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que den su fruto en su tiempo, su hoja no caiga. Todo lo que haga prospere, con lo cual ellos puedan glorificar tu nombre y sea útil para el progreso de tu propósito y del evangelio. Y que ciertamente, Señor, los guardes y nos guardes de ser como el tamo que arrebata el viento. Que nos guardes de ser como los malos que serán llevados a juicio. Que concedas que cada uno de ellos, todos los que estamos aquí, podamos pertenecer a la congregación de los justos. Tú conoces el camino de cada uno de ellos, Padre. Que ninguno de ellos perezca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden saludarse. Gracias por venir. Nos vemos el martes en la oración de la mañana, si Dios quiere. Amén. Gracias, Señor, esté con ustedes. Amén. A todos mis hermanos, un abrazo.